La experiencia de la pandemia nos ha hecho replantearnos nuestra realidad existencial. ¿Y cuántos de nosotros encerrados en ese tiempo de confinamiento comenzamos a priorizar nuestras actividades y anhelos? Si el Señor me permite salir de la pandemia, voy a ir a visitar a mis padres. Si el Señor me permite salir de la pandemia, me voy a reconciliar con tal o cual persona. Y gracias a Dios, poco a poco, no podemos cantar victoria todavía, pero poco a poco vamos superando esta crisis sanitaria en la que todo el mundo se ha visto envuelta. Gracias a Dios, hemos podido recuperar la celebración de nuestras misas de manera presencial. Gracias a Dios, hemos también recuperado las clases presenciales de nuestros niños de catecismo y las reuniones que tenemos entre los grupos parroquiales. Pero algo nos hacía falta aún, con lo cual no podíamos decir que estuviéramos todavía completos. Por gracia de Dios y por la disposición de todos estos hermanos nuestros, servidores, hoy llevamos a cabo el primer retiro de evangelización en esta nueva etapa pospandemia. Hoy día de San Bernabé, apóstol, encomendamos a este santo apóstol intercesor esta nueva realidad que hoy florece en esta comunidad parroquial. Ciertamente, sacerdotes que han venido anteriormente han trabajado la evangelización y han podido incluso ver algunos frutos de la misma. Pero desafortunadamente esa llama que se encendió posteriormente quedó apagada. Y luego viene otro hermano sacerdote y vuelve a encender la llama y la llama se vuelve a apagar. Claro, por supuesto, no es culpa del sacerdote. Algo sucede en esta comunidad parroquial, que cuando se enciende la llama de la comunidad cristiana, por algún motivo se apaga. Y ante esa realidad viene el planteamiento, ¿entonces qué? ¿Ya no la volvemos a encender? Le decimos al Señor, ay Señor, ¿para qué voy a encender esa llama de la fe de las pequeñas comunidades si se va a volver a apagar? ¿Esa sería la actitud? ¿Verdad que no? Creo yo que la actitud sería, Señor, tú has permitido que superemos esta realidad de la pandemia y ahora nos encontramos en una nueva normalidad. Haznos instrumentos tuyos para que podamos nosotros contribuir a que nuevamente se encienda esa llama de la fe en esta comunidad parroquial. Con ilusión, con ardor misionero, con esperanza de que los prodigios de Dios se van a realizar también en esta comunidad parroquial. Ciertamente, como parroquia, se imparten los sacramentos, se celebra la misa, se atiende a los enfermos, se imparte el sacramento de la reconciliación y se llevan a cabo muchas actividades a nivel parroquial. Pero falta una realidad muy importante, sin la cual considero yo que la parroquia queda incompleta.
que la parroquia queda sin una realidad que es fundamental para la vida parroquial. Y esta realidad es una realidad que hoy volvemos a encender con la llama de la fe, porque confiamos en el Señor. Y porque es el Señor que con el influjo del Espíritu Santo nos dice, vayan y hagan discípulos míos, vayan y evangelicen, vayan y lleven la palabra de Dios donde hace falta. Fíjense qué hermoso, pues, que ante esta realidad devastadora que muchos vivimos, sobre todo a partir de la pandemia y de las condiciones sociales en las que estamos inmersos en esta gran ciudad conurbada, muchos hermanos digan, pero tengo la oportunidad, pero tengo la ilusión de poder acercarme a vivir un retiro para encontrarme con mi Señor. Para mí es algo muy hermoso, porque además yo sé que este encuentro con el Señor les puede cambiar las vidas, como nos la cambió a muchos de nosotros que ya vivimos esa experiencia. Y consciente de nuestra fragilidad, conscientes de nuestra pequeñez, no es casualidad. La fecha se fijó el 11 y el 12 de junio. Y digo, no es casualidad porque apenas la semana pasada vivíamos la fiesta de Pentecostés y renovamos con una velada muy hermosa, por cierto, y muy intensa por la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros. Renovábamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Renovados en el Espíritu después de haber celebrado el misterio pascual de la Semana Santa, fortalecidos por la gracia de Dios, nos presentamos en este fin de semana para iniciar esta nueva realidad, la realidad de la comunidad cristiana. Y por si no faltaran elementos que ayudaran, hoy que nace esta nueva realidad, celebramos a San Bernabé apóstol. Yo creo que no hay otro santo que muestre de una mejor manera las cualidades que debe vivir la comunidad cristiana. San Bernabé, ¿quién fue San Bernabé? Podemos conocerlo leyendo los Hechos de los Apóstoles. Y al leer los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta lo grandioso que es el personaje de San Bernabé. Se llamaba José, a Simón se le llamó Pedro, a Saulo se le llamó Pablo y a José se le llamó Bernabé. Los mismos Hechos de los Apóstoles 4:36 nos dicen lo que significa Bernabé: hijo de la consolación. Y viene a mi mente todas estas personitas que estuvieron en casa de oración y que la gran mayoría la han pasado muy mal los últimos 2 años. No hay mejor consolación que venir a las manos de Jesús, que ser conducidos por nuestros hermanos servidores, que deben de ser para ellos otro Bernabé, hijos de la consolación. Bernabé nació en Chipre, fue judío de la tribu de Leví. Se hizo muy popular por un pasaje muy pintoresco. Se dice que Bernabé tenía un campo, pero cuando él conoció a Jesús y se entregó a la vida cristiana, vendió sus campos y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí ya vemos un primer gran elemento de este apóstol Bernabé. Vendió todo lo que tiene, se lo entregó a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los pobres
y él se entregó a la causa de Cristo. Otra realidad muy, muy fuerte de Bernabé. ¿Recuerdan que Pablo perseguía a los cristianos? Y los cristianos le tenían miedo porque veían a Pablo y decían, este nos va a matar. Pero luego Pablo se convirtió. Y cuando Pablo se convirtió, ¿ustedes creen que los cristianos se la creyeron? Dijeron, no. Este dice que es de los nuestros, pero porque nos quiere matar. Y no aceptaban a Pablo. ¿Saben por qué aceptaron a Pablo? Porque Bernabé lo tomó de la mano y le dijo a los discípulos, este hombre es bueno. A mí me consta que se convirtió y que ahora predica en favor de nuestro Señor porque tuvo un encuentro con él. Gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado en la comunidad cristiana. ¿Se imaginan qué sería de nuestra iglesia sin Pablo? Claro, seguiría siendo iglesia, pero dejaría un gran hueco. Y Pablo llegó a ser quien es, porque Bernabé lo presentó a los apóstoles y les presentó cómo el Señor se le había aparecido en el camino y cómo él predicaba en el nombre de Jesús. Otra realidad de Bernabé, que yo quisiera que fuera nuestra meta de todos los hermanos que pertenecen a las pequeñas comunidades. Hechos de los Apóstoles 11:25, que escuchamos hoy precisamente. ¿De quién dice la Escritura las siguientes palabras? Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¡Qué hermoso! ¿De quién más lo dice la Sagrada Escritura? Pues Bernabé se ganó ese título en los Hechos de los Apóstoles. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. La iglesia de Antioquía creció fuertemente según la narración de los Hechos de los Apóstoles y empieza a nombrar a los que estaban al frente de la comunidad de Antioquía. ¿Y a quién creen que nombra en primer lugar? A Bernabé. Bernabé es el primero de la lista. Y otro pasaje un tanto litúrgico, por decirlo de alguna manera, mientras ministraban al Señor, fíjense, ya después del elogio que hicieron los Hechos de los Apóstoles sobre Bernabé, que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Que el Espíritu Santo te elija a ti y que esa elección quede plasmada en la Sagrada Escritura no tiene precio. Bernabé es un elegido de Dios. Bernabé es un consagrado por el Espíritu Santo. Y Bernabé está a la altura de Pablo. Pues Bernabé fue el que introdujo a Pablo a la comunidad cristiana. Pero Bernabé supo mantenerse en silencio, mantenerse en segunda línea, porque ¿de quién es la obra? La obra es de Dios. Bernabé es un excelente instrumento de Dios para el florecimiento de la comunidad cristiana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tanto mi encomienda a Bernabé apóstol? Enviado por el Espíritu Santo, embarcaron a Chipre, donde es su tierra. Y en Chipre surge otro personaje también. Se dice que fue familiar de Bernabé. Tenían un ayudante. Pablo y Bernabé tenían un ayudante que se llamaba Juan, por sobrenombre Marcos. Y Bernabé preparó a Juan Marcos. ¿Quién es ese Juan Marcos del que hablan los Hechos de los Apóstoles?
el evangelista San Marcos. En aquella ciudad, Antioquía, ¿cómo habrían visto? Imagínense, ¿cómo habrían escuchado a Bernabé en Antioquía? Que les comenzaron a decir los cristianos. El nombre de cristianos lo debemos a la acción de Pablo y Bernabé en Antioquía. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Gracias a quién? A Pablo y a Bernabé. ¿Se dan cuenta qué grande es Bernabé? Bernabé y Saulo, no sé si recuerdan que también hubo otro pasaje donde los confundían con dioses y los cargaban en los hombros y decían, es que estos son dioses, son Apolo, son Júpiter. ¿Cómo los verían? Que los veían como si fueran dioses. Por eso yo quiero que mis hermanitos que están sirviendo tengan la guía y el ejemplo de San Bernabé apóstol, para que sean esos instrumentos de Dios para dar testimonio de su presencia en medio de nosotros. Una última cita, la cita que quise elegir para este primer retiro de evangelización. Hechos 11:22. Bernabé animaba a todos para que con corazón firme permanecieran en el Señor. Eso es lo que nos toca hacer a los hermanos mayores en la fe. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran en el Señor. ¿Ya ven por qué a Bernabé se le dice hijo de la exhortación, hijo del consuelo? Porque los hermanos mayores en la comunidad cristiana debemos de ser conductores en la exhortación y en el consuelo. El Papa Benedicto XVI dijo que Bernabé, Silas y Apolo brillan en el firmamento de los testigos del Evangelio y de la entrega a la causa de Cristo. Pues invocamos en este día la intercesión de San Bernabé para que haga florecer en esta comunidad parroquial la obra que nuestro Señor ha iniciado. Que así sea. Que así sea.